Días a todas y a todos. Comenzamos, como decía Noemí, esta fase en la que la idea fundamental es que podamos aplicar esta metodología y este marco que hemos ido viendo a vuestros proyectos. La idea fundamental, y sobre todo en este grupo que estamos consolidando, que es un grupo con el suficiente tamaño para poder compartir, pero también para intentar hacer un trabajo personalizado. Yo os invito a que sea un espacio donde podamos hacer casi más consultoría que formación dentro del espacio que nos dé este el marco del curso, pero sí os invito a que compartáis vuestras ideas, vuestras inquietudes con vuestro proyecto, ¿no? Dentro del marco de que lo que hablemos va a quedar en este espacio del curso. Vamos a sobrevolar un poco por dónde vamos en cuanto a repasar un poco la metodología y lo que hicimos el día anterior. Os ponía ahí, como os decía, el enlace a Miro para las personas que llegáis ahora, porque en la sesión anterior algunas personas ya empezasteis a poner el problema, el reto en el que queréis trabajar, y yo estos días he estado poniéndoos algunos comentarios para que os ayuden a ampliar la visión, para que os puedan servir para reflexionar, y en cualquier caso los podemos comentar hoy. Bien, entonces permitidme que voy a empezar con la presentación por recordar un poco la parte de la metodología. Vale, dejadme un segundo. Voy a compartir pantalla. A ver, ¿qué hay aquí? Aquí. Vale. Bien, pues fijaos, como decíamos, ¿no? Este enfoque sistémico para impulsar la innovación social desde el ámbito digital, os proponíamos una metodología en cinco fases, ¿no? En 5 puntos, ¿no? El primero era la comprensión sistémica, esta idea de entender realmente la complejidad de nuestra realidad, de nuestro contexto donde queremos intervenir, cuáles son las dinámicas que están operando, cuáles son las estructuras que generan pues, esos problemas que nosotros percibimos, esas dificultades o esos retos o esas ventajas que queremos impulsar, ¿no? Esa comprensión sistémica nos va a permitir trabajar en definir nuestra situación deseada, cómo deberíamos estar. Y esta siempre una situación deseada no es cómo deberíamos estar dentro de 5 años. Eso es un poco, a mí nunca me ha gustado esa proyección. ¿Por qué? Porque cuando hayan pasado 5 años ya no vas a querer estar allí, en eso que decías que querías declarar, ¿no? Digamos que cuando hablamos de situación deseada, decimos cómo sería la situación hoy si fuera perfecta. Es decir, ¿a qué aspiramos, ¿no? ¿Cómo debería funcionar? Si estamos pensando en innovar, es porque tenemos una imagen de cómo debería ser esa situación ideal, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos en esa definición de situación deseada. Esta definición nos lleva a construir este producto mínimo viable, es decir, cómo vamos a intervenir en el caso del aspecto digital, qué herramienta, qué recurso digital nos va a ayudar, ¿no? Implementándolo a acercarnos a nuestra situación deseada. El siguiente punto será cómo vamos a implementar ese producto mínimo viable y el último, cómo vamos a aprender de él. Porque el objetivo del producto mínimo viable no es que ya funcione y ya nos dé la solución. La principal función de un producto mínimo viable es aprender. Aprender, constatar si la visión que tenemos de cómo funciona la realidad es adecuada, ¿no? Para fortalecer nuestro producto, mejorarlo, recoger información, aprender y como vemos aquí en el mapa, ¿no? Ese aprendizaje nos permite mejorar el producto mínimo viable y sobre todo nos permite afianzar y reforzar nuestra comprensión de la realidad en la que estamos operando, ¿no? Porque más allá de que estemos generando un proceso de innovación, lo más interesante o lo que nos va a aportar más valor en este proceso constante es el tener una comprensión de cómo se está comportando nuestra realidad, aquella realidad que nosotros queremos transformar con nuestra intervención, ¿no? Como hablamos siempre en este entorno complejo, esa realidad va cambiando casi a diario, ¿no? Entonces, ¿cómo voy desarrollando competencias, voy ampliando mi competencia o la competencia de mi organización para poder hacer frente a esa transformación, para entender lo que significa y seguir dando una respuesta valiosa? Al final, no sé si esto lo comentaba yo, cuando una organización se plantea innovar, suele ser por dos razones fundamentales, ¿no? Una es porque el contexto está cambiando muy rápido y yo necesito trabajar de otra manera para seguir dando la misma calidad, los mismos resultados. Es decir, como el contexto cambia, yo necesito cambiar con él para seguir manteniendo mi estándar de calidad, de impacto, ¿no? La otra razón para innovar es que el entorno es tan estable que yo necesito hacer algo diferente para diferenciarme. ¿Eh? Esos son, digamos, los dos motivos fundamentales por los que una organización tiene que innovar,
¿no? O porque el entorno es cambiante y tengo que cambiar yo para mantener la calidad, o porque el entorno es muy estable y tengo que cambiar yo para poder diferenciarme de lo que todos los demás ya están siendo capaces de hacer. Bien, paradme en cualquier momento, si algo no se entiende o si no estáis de acuerdo, ¿vale? Comentamos, ¿eh? Aprovechemos que estemos en un grupo así en familia manejable y podemos compartir cualquier cosa. En este punto hablamos del valor de la importancia de la comprensión sistémica y por eso teníamos una herramienta específica que empezamos un poco a ver los pasos el otro día para revisar esa comprensión sistémica. Recordar que en la documentación y en las presentaciones de PowerPoint tendréis también toda una explicación de cómo hacer estos diagramas causales, estos mapas que hemos ido haciendo. Pero recordad también que lo importante no son los mapas, lo importante es la mirada. Y estas 14 preguntas os van a ayudar a transitar por el análisis del problema, de la dinámica del problema, de los agentes que están implicados en ese problema y de las relaciones que podemos establecer entre ellos. ¿Bien? Entonces, no hace falta hacer mapas, simplemente guiándoos por estas 14 preguntas podéis estar seguras y seguros de que estáis ampliando vuestra comprensión, ¿no?, del problema. Hola, Irene. Entonces, habíamos transitado por estas 14 preguntas, hicimos algún ejercicio, llegamos hasta la 8 con los puntos de palanca y demás, pero es fácil que podamos ir repasando los actores y demás. Luego, tenéis aquí, hablamos de los diagramas causales, vimos paso por aquí por la presentación porque quería llegar a este punto, al punto de cómo abordar cada fase, que esto no lo vimos en sesiones anteriores. Aquí vais a tener un pequeño guión, una pequeña chuleta, decir, bueno, en cada fase por dónde tengo que transitar, cómo puedo apoyarme en la tecnología, ¿no? Porque recordad, cuando hablamos de aplicar la tecnología, la innovación social, no hablamos solo de la tecnología en la solución, sino en aprovechar el desarrollo tecnológico para utilizarlo en cualquier paso del proceso de innovación. Entonces, transito brevemente por aquí para que vayamos a trabajar. Y entonces, en la etapa de comprensión sistémica, los procesos claves por donde os recomendamos transitar son, por un lado, la exploración sistémica de la situación para definir el problema y estructurarlo, la identificación de los puntos de palanca, que ya los hemos visto en el Canvas y los hemos ido viendo hasta con el ejemplo de la fiesta vimos, ¿vale? Esos serían los puntos clave que deben salir de la comprensión sistémica. ¿Qué herramienta podemos integrar aquí? Pues desde herramienta de visualización de sistemas complejos, como hemos visto el Canvas, tenéis algunas recomendaciones más en la documentación de herramientas que sirven para hacer diagramas causales y demás, ¿vale? Plataformas para la participación ciudadana. ¿Qué recursos tenéis? Desde los retos que ya estáis diciendo que están dentro de vuestra organización a los retos de innovación social que planteéis en una comunidad. Podemos hacer formularios, podemos usar el Canvas para sesiones multitudinarias online, perdón, el Miro quiero decir, qué herramientas podemos usar para hacer esta labor, ¿vale? Sistemas de documentación colaborativa o sistemas de comunicación entre organizaciones y sectores. Como decimos, ¿no? Podemos utilizar la tecnología en esta primera fase de comprensión sistémica. Luego, ¿qué entregable, digamos, entre comillas, qué tiene que salir, qué paquete sacáis de esta primera fase de comprensión sistémica? Pues lo que deberíais tener es ese mapa sistémico del problema, un diagnóstico compartido entre los diferentes actores, un mapa de los puntos de intervención, leo los puntos de palanca y la red de colaboración entre diversos actores. Haciendo el canvas que os he mostrado de los 14 puntos, tenéis ese canvas terminado, os dará todas estas herramientas. Habrás diagnosticado el problema, sabrás quiénes son los agentes clave, ¿vale? Y podrás tener una estrategia de cómo fomentar la colaboración entre ellos. ¿Voy rápido? ¿Se entiende? ¿Bien? Bien. La siguiente etapa, la definición de la situación deseada. Va a ser clave en este espacio? ¿Vale? Pues cómo guiamos a la comunidad, ¿vale?, en la definición de cuál es esa situación deseada para el equipo, ¿no? Para las comunidades implicadas. No es tanto conseguir un consenso entre todas las partes, sino establecer una visión compartida de hacia dónde hacia dónde quieren caminar y facilitar, digamos, el consentimiento necesario para que la solución que vayamos a crear, ¿no?, pueda realmente implementarse y prosperar, ¿no? Entonces, recordar eso, no buscamos que todo el mundo piense lo mismo, buscamos que por lo menos llevemos al problema de la misma manera. ¿Bien? Y aquí podemos usar plataformas de co-creación digital, herramientas de diseño colaborativo o cualquier herramienta digital que nos permita, cualquier tecnología que permita la participación activa, ¿no? A veces, recordar esto, a veces no necesitamos usar la tecnología, la última tecnología disponible. Necesitamos usar tecnologías que nos ayuden a solucionar o afrontar el reto que tenemos por delante. ¿Bien? ¿Qué entregable saldrá de aquí, de la situación deseada? Pues esa visión compartida del futuro deseado.
que puede tener forma de mapa, que puede ser una presentación, que puede ser una narración, que puede ser, nada, un documento, ¿vale? Cualquier forma que tenga esa visión acordada de a dónde queremos ir, ¿no? Tendría que salir de aquí esa priorización de las necesidades, ¿no? Y de las expectativas, la lista de requerimientos para el diseño de las soluciones y el producto mínimo viable, es decir, si ese es el futuro que queremos, qué necesitan darnos las soluciones, qué tienen que aportarnos las soluciones para conseguir ese futuro que estamos deseando. ¿Bien? Si vamos al producto mínimo viable, vais a tener ya podéis ver en el Miro que hay unas fichas que os van a ayudar también a completar esta parte, ¿no? A guiaros en esta parte. ¿Bien? Entonces, los procesos clave van a ser conceptualización de las soluciones, es decir, bien, ¿qué forma tiene esta solución? Esta solución que estamos buscando para llegar a esta situación deseada, ¿qué forma va a tener? ¿No? Ese va a ser el proceso clave de la fase de conceptualización, ¿no? Luego, el siguiente punto será, ¿qué podemos usar aquí? Pues igual plataformas de co-creación digital, tecnologías disponibles para el diseño y desarrollo de productos y servicios y, evidentemente, la tecnología disponible para el despliegue del producto mínimo viable. Si en un caso, en un proyecto, vuestro producto mínimo viable es una aplicación para generar comunicación entre un colectivo, para crear redes, lo que sea, pues evidentemente esa tecnología será vuestro producto mínimo viable. ¿De acuerdo? O sea que aquí es cuando ya se concreta el uso de los recursos digitales para crear un producto, una solución, pero ya estamos viendo de forma sistémica en todo este curso que ningún problema social que estemos abordando, incluso los que ya estáis planteando, algunos de vosotros que tienen que ver con la brecha digital en vuestras organizaciones, nada se va a arreglar con una bala de plata. Nada, o sea, si tenemos una brecha digital en nuestra organización o resistencia al cambio, no pongáis otra herramienta digital nueva. Si el problema es que la gente no utiliza o no incorpora las herramientas digitales, el secreto no puede ser otra herramienta digital. Entonces, ¿cómo entendemos el contexto para generar la mejor solución posible? En el entregable, evidentemente, del producto mínimo viable será ese producto, ese servicio, esa intervención, ¿vale? que puedas poner delante de la comunidad, ¿no? Voy rápido perdón, las estrategias de implementación también va a ser un punto relevante aquí, ¿vale? Cómo no solamente es qué producto, sino, oye, con qué estrategias lo vamos a poner en marcha. Avanzo simplemente para que veáis, lo vais a tener en la presentación. En la implementación, el proceso clave será el despliegue del producto, que va a ser fundamental. Una cosa es que hayamos pensado el producto y otra cosa es cómo se pone en la calle. ¿Cómo hacemos que llegue a aquellos destinatarios que queremos que lo prueben y que nos den su feedback? ¿Sí? ¿Cómo validamos para poder validar que el producto funcione y recoger la información que necesitemos? ¿Qué integración tecnológica podemos hacer aquí? Pues plataforma de gestión adaptativa de los proyectos, tecnologías para procesamiento de la información, ¿vale? O herramientas que faciliten la participación continua de los beneficiarios. ¿Cómo vamos a tener una comunicación fluida con las personas que utilicen ese producto mínimo viable? Y por último, el entregable. ¿Qué deberíamos sacar del proceso de implementación? La interacción con la comunidad, con el producto mínimo viable y la generación de datos, ¿vale? Información para poder después monitorear y aprender, ¿vale? Digamos, de implementarlo tendríamos que sacar eso por lo menos. Y por último, en la monitorización, pues el proceso clave será eso, hacer ese seguimiento, ¿no? de los resultados y poder integrar los aprendizajes para la siguiente iteración del producto mínimo viable. Recordad que el proceso de innovación siempre es un proceso iterativo. Ponemos el producto en la calle para poder aprender. ¿Para qué? Para mejorar nuestro producto hasta que llegamos a un nivel que consideremos que la solución es lo suficientemente robusta para poder dejarla caminar, ¿no? Y aquí, pues evidentemente, habrá sistemas de monitoreo que podáis usar, ¿eh? Plataformas de visualización de datos, tecnologías de análisis para identificar patrones en el sistema. Bueno, aquí yo os invito a que lo que hagáis sea explorar. Explorar una vez que os pongáis con vuestro proyecto, que podáis usar Internet para decir, bueno, entonces, ¿qué herramienta me ayudaría a hacer esto? ¿No? Que podáis pensar en vuestro problema porque pensamos, no tiene mucho sentido que hablemos de una herramienta que a lo mejor cuando vayáis a utilizarla en un par de meses esté obsoleta o no sirva o no esté la herramienta, cuando están todas a vuestra disposición. Lo que os tenéis que preguntar es, si yo lo que necesito es recoger datos de esto, ¿qué herramienta me podría ayudar?
y que hagáis una búsqueda y encontréis esas herramientas posibles. No obstante, en la documentación tenéis algunos consejos, algunas referencias que os pueden ayudar, ¿no? ¿Cuál va a ser el entregable de esta última fase? Pues la recogida efectiva de los datos, la generación de insight, ¿no? Que informen para la siguiente versión del producto, ¿vale? Esas serían los entregables fundamentales que tienen que salir de aquí. Bien, esto lo tenéis como una chuleta, como una guía de si quiero hacer todo el proceso, más o menos cómo hago tic en las cosas que tienen que salir de cada fase, ¿no? Para que me ayuden fundamentalmente a la siguiente. ¿Bien? ¿Estáis bien? Muy bien, pues vamos a ir. Entonces, os invito a que vayamos a Miro. Voy a compartir la pantalla de Miro. A ver. Estamos aquí y mirad. Para las personas que no estuvisteis el otro día, estuvimos haciendo algunas prácticas de bucles de retroalimentación, que están aquí los ejercicios, y os invito a que curioseéis o incluso a que podáis hacer alguna práctica si os apetece. Hicimos unos pequeños casos prácticos, ¿bien? Y después estuvimos planteando el que cada uno y cada una pudierais definir ya, oye, sobre qué problema, sobre qué reto queréis trabajar. Entonces, tenemos aquí, he copiado, perdón, estamos aquí debajo, os traigo aquí de vuelta. Los que habéis podido entrar. A ver, dejadme ver si puedo ver. Perdonad, es que se me mezclan las pantallas. Vale, no veo vuestros cursores. Estamos aquí trabajando. Entonces, he copiado los ejemplos que pusisteis el otro día. Los he copiado aquí ya para que... Y he puesto estos días, he estado poniendo algunos comentarios, como os dije, a los temas que estáis tratando. Entonces, digamos que para las personas que no estuvisteis el otro día, la idea fundamental es que podéis empezar aquí a poner, oye, ¿sobre qué queréis trabajar? ¿No? ¿Cuál sería el reto donde queréis implementar la innovación social digital con esta mirada sistémica que estamos haciendo? A lo mejor no hace falta que sea un proyecto que es que tenéis que hacer en estos meses y es súper complejo. Pensar en algo en lo que estéis trabajando en vuestra comunidad o en algún proyecto que tengáis abierto en el que podamos aplicar la mirada sistémica. La oportunidad es que yo os voy a estar acompañando, ¿no? Y la idea es doble, evidentemente, que os sirva como un proyecto real y sobre todo que os sirva para consolidar e interiorizar la metodología. Entonces, os doy, nada, un par de minutos, sobre todo eso, a las personas que no habéis podido rellenar todavía esta ficha, para que penséis, hagáis una primera pensada, oye, ¿sobre qué quiero trabajar? ¿No? ¿Cuál sería? Y hacer una pequeña descripción en un párrafo del problema. Podéis ver lo que han puesto ya los compañeros y las compañeras, ¿vale? Pero os invito a que pongáis ahí vuestro proyecto, ¿bien? No sé cuántos estáis que no estuvierais el otro día, ¿vale? Javier, sí, Javier, sé que no estabas. Y, y eso, pues si quieres, eso, animaos a escribir ahí y ahora empezamos a trabajar en estos proyectos. A las personas que os he puesto comentarios, si algo no se entiende, podemos charlar un momento mientras los demás terminan de poner ahí sus temas. Si alguien tiene dificultades, que abra el micro y me diga, o lo ponga en el chat. Porque no pueda entrar o porque no se le ocurra un proyecto en el que trabajar. Hola, una pregunta. ¿Sí? Dime. En mi caso me pusiste un comentario de, mi caso era lo de que tengo una organización muy analógica Lo y estoy que viendo, sí, sí, lo tengo delante. Sí, sí. me pusiste, ¿dónde sienten la presión las personas de la entidad para implementar la tecnología? Mm. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que, por ejemplo, tú me dices, Ismael, hay que poner esta herramienta. La pregunta es, ¿yo puedo seguir cumpliendo mis objetivos sin usar esa herramienta? ¿O la herramienta es imprescindible para que yo trabaje?
esa es la presión. Si yo puedo seguir trabajando tal cual, no peligra mi trabajo, no peligra mi sueldo, no peligra mi posición, porque yo puedo seguir entregando mi trabajo así, no tengo ninguna presión para coger tu herramienta. ¿Me explico? ¿Se entiende la idea? Entonces, eso, Sí, que tú puedas analizar eso. Si la gente está, fijaros siempre en la visión sistémica. Si la gente está haciendo lo que hace, es porque el sistema lo permite. Lo permite no quiere decir que haya un señor o una señora allí dando, sino simplemente la forma de funcionar el sistema, la forma en la que operamos, permite que sigas operando así. Porque si no fuera viable, no lo estarías haciendo. Ojo, que lo permita no quiere decir que sea sostenible. ¿No? Te dejo que sigas haciendo las cosas así, aun sabiendo que deberías hacerlo de otra manera, pero te lo permito porque no quiero conflicto contigo, porque llevas mucho tiempo, porque incluso llevas más tiempo que yo en la casa y me cuesta decirte las cosas, pero claro, si esto seguimos haciéndolo así, el efecto a medio y largo plazo puede ser desastroso. Entonces, cómo entramos, cómo ayudamos a la gente a transitar en esa mirada? vale, gracias. Genial. Bien, vale, Javier, ya tienes ahí tu idea. Muy bien. Te dejo ahí un minutito para que a ver si te sale ese bucle. Ayudar a reforzar. Vale. Vamos a aprovechar ahora, mientras Javier termina, ¿no? La idea es que podamos usar alguno de los ejemplos que tenéis, ¿no? Para que entre todos y todas podamos iniciar este proceso de la metodológico, ¿no? Cómo nos ponemos a innovar en alguno de los retos o de los problemas que estáis planteando, ¿no? Entonces, fijaos, como hay un tema en común que yo que he puesto aquí, si nos vamos, bueno, ahora voy a esperar un segundito a ver este esquema que está haciendo Javier, pero básicamente la idea que os propongo para la sesión de hoy es aplicar la metodología que estamos viendo en estos días a un problema ya que se acerca a los retos que estáis planteando. Y muchos de vosotros en este primer acercamiento los temas son bastante similares. Los retos que estáis planteando son bastante similares y tienen que ver, yo lo he resumido en la idea de la brecha digital dentro de las organizaciones. ¿Vale? Es un poco un problema que es compartido a estos primeros retos que hay aquí. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer una cosa. Te ayudo, Javier, un momento. Vemos un momento este bucle que estás haciendo y pasamos al ejercicio. ¿Vale? Entonces, si te parece, Javier, estás hablando aquí de cómo ayudar a los responsables de formación y empleo a controlar indicadores del área de formación. Y entonces estás escribiendo, abre el micro cuando quieras. No te estoy viendo ahora, perdón, que estoy viendo la pantalla. ¿Eh? Sí, bueno, estaba dándole vueltas aquí al tema Venga, del ciclo, aunque no sé si lo estoy. bien. Fijaros la diferencia entre hacer un diagrama conceptual o, en el que o un diagrama de proceso, como estaba señalando, se presenta una subvención, ¿vale? Eso genera tareas por los responsables. Es diferente un diagrama de procesos que un diagrama causal. Un diagrama causal lo que intenta ver es qué genera que una cosa pase o no, que influye sobre una cosa sobre otra. Evidentemente que se presenta una subvención, ¿vale? Seguramente activa un montón de cosas, ¿vale? Y la cuestión sería, aquí es, ¿qué está impidiendo que los responsables puedan controlar los indicadores? Lo que os podíais preguntar cuando estáis viendo un problema así es, oye, si tu problema es que los responsables no pueden controlar los indicadores, que son necesarios controlar, como dices, para justificar la subvención o lo que sea, lo que podéis preguntar es, ¿qué factores están haciendo que esto influya? ¿Qué factores hacen que estas personas no puedan controlar los indicadores? ¿Bien? Y aquí es donde puedes empezar la exploración. Aquí hemos hablado del proceso. Párame, Javier, párame cuando Sí, quieras. sí. Entonces, pero hemos hablado de estas fases de la metodología, pero en paralelo a esta metodología digamos que vamos a usar multitud de herramientas que ya están en el día a día de una organización. Es decir, si tú quieres comprender, por ejemplo, cuáles son los problemas, los retos, los factores que influyen en que estos responsables no puedan acceder a estos indicadores,
la primera herramienta es hablar con ellos. Ujú. Como me entrevisto yo con mi equipo y les pregunto, oiga, ¿qué problemas tienen? Evidentemente yo ya tengo una hipótesis de por qué, de cuáles son las causas, ¿vale? Y esto siempre lo tenéis que intentar, ¿no? Es decir, perdón, cuando tú vas a solucionar un problema, tú ya tienes una idea de por qué se causa, por qué está el problema ahí. Entonces, cuando tú preguntas, muchas veces tú preguntas para confirmar o desmentir la hipótesis que tú tienes sobre el problema. ¿Me explico con esta idea? ¿Vale? Ujú. Entonces, si vamos a esto, por ejemplo, brevemente y ya vamos al ejercicio grupal. ¿Cuál crees tú, así en general, todo lo que nos puedas contar, cuál crees tú que son los factores que influyen en que los responsables no puedan controlar esos indicadores? Pues el tema es que hay herramientas que el propio financiador nos da, pero en esas herramientas no está controlado, digamos, las fechas de cumplimiento y las fechas teóricas de cumplimiento. Entonces la gente va rellenando, por ejemplo, curso, la hoja de firmas. Pero yo sé que una de las cosas que yo podría hacer es saber que desde que se da esa clase hay 3 días para subir las hojas de firmas. Entonces, no Ah, hay ninguna herramienta en la que estemos registrando si está hecho y si estamos cumpliendo en fecha o no. vale. Entonces, ahora bien, entonces, necesitamos una herramienta de seguimiento, sería, si lo Sí, entiendo. eso es un poco. Sí, sí. Y que sea muy sencilla para que no añada trabajo. ¿Vale? Buscando es esa simplicidad o pues que haya cierto flujo en que el responsable participe de alguna manera, hacer alguna aprobación o tener por lo menos algún feedback, ¿no? O sea, no solo registre, sino que el propio responsable tenga alguna información que le venga de manera un poco automática. Bueno, eso es un poco lo que estaba buscando. ¿Vale? La idea fundamental, y aquí sería interesante, luego volveremos a tu proyecto y tendremos un momento para Mm. trabajar de forma personal. Pero la pregunta que os tenéis que hacer es, si yo me planteo innovar, ¿qué valor tiene que aportar aquí? Por ejemplo, ¿no? Decir, oye, el financiador, ¿qué necesita? ¿Cuál es su requerimiento? Me invento, ¿eh? El requerimiento del financiador es tener las hojas de firmas en tiempo y forma, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Vale? Entonces tú dices, oye, el financiador no quiere más. Si tú me das las hojas de firmas en tiempo y forma, yo te doy la pasta y olvídate de mí. No tengo más problema contigo. ¿Vale? Ahora bien, lo que estás planteando con el feedback tiene que ver con, bueno, si lo entiendo bien, ¿eh? Sí. Aparte de darle al financiador su requerimiento, ya aprovechamos y recogemos más información o de qué es lo que necesita, qué es lo que necesito que pase aquí para, para que yo pueda dar feedback. ¿O qué valor tiene que aportar ese feedback? Perdona que estoy hablando sin conocer el proyecto. No, o sea, aquí, a lo que comentas, de alguna manera hay mucha gente involucrada, profesores, Ujú. educadores. Entonces, de alguna manera lo que quiero es, muchas veces, si el profesor ha cumplido o no ha cumplido, luego tiene un... Entonces, claro, si la información nos llega cuando ha ocurrido, ya llegamos tarde. Entonces, lo que quiero de alguna manera es que el responsable del área de formación y empleo disponga de la información en cuándo se va a en cumplimientos con antelación, para de esa manera actuar sobre la persona que no ha cumplido y corregirlo, e informarlo. Oye, cuidado, porque es un poco lo que estábamos buscando. Vale, vale, estupendo. O sea, creo que lo entiendo mejor. O sea, que es por un lado los requerimientos que tenga el financiador y por otro lado cómo vamos acompañando y guiando el desempeño de los procesos, ¿no? Que Eso tendrán que es. ver, seguramente a lo mejor el financiador no tiene herramientas o no percibe a lo mejor la calidad del proceso, pero a mí como organización sí es un elemento que tengo que poder O intervenir sea, sobre él. el financiador sí que tiene una herramienta y sí que nos la ofrece, pero esa herramienta no tiene algún cuadro de mando, de seguimiento del cumplimiento de las tareas que se están registrando en esa tarea. Entonces, lo que estoy buscando es alguna herramienta propia que me permita cubrir ese gap, porque si no, llegamos tarde cuando se produce, cuando hay el financiador ya te da las alertas de los incumplimientos que ya es tarde. Entonces, estoy intentando adelantarme con una herramienta propia. Vale, No muy sé si se bien. entiende. Sí, 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 creo que se entiende.
algún sistema de alarmas o notificaciones o algo así, ¿no? Que cuando Eso no es, se sí, haya sí, entregado no sé qué cosa, te salte una notificación o una cosa así, eso ¿no? es, sí. Muy bien, vale, volveremos a ello en estos días. ¿Eh? O sea, en estos días, Ujú. en las sesiones que tenemos. Vamos a ir al ejercicio que os propongo. ¿Eh? Entonces, si nos vamos aquí a la derecha, al siguiente ejercicio que veis aquí, estamos en el tablón. Para las personas que nos estáis oyendo que no podéis entrar a Miro todavía, no os preocupéis porque luego el material va a estar aquí, podéis trabajar con él en cualquier momento, ¿vale? Lo que planteamos, como si habéis sobrevolado los ejercicios y las propuestas de los demás compañeros, hay un punto en común que es ese trabajar en reducir lo hemos resumido como reducir la brecha digital en la organización. Básicamente, el reto es, o el que estamos percibiendo en algunos equipos, es necesitamos digitalizar nuestra entidad. No estamos al mismo nivel, evidentemente, en todas las entidades, pero a la hora de implementar herramientas digitales y demás, pues hay ciertas resistencias, bien sea por la falta de competencias digitales de algunas personas, bien sea por otras resistencias, bien sea por la calidad de las herramientas, tener las herramientas adecuadas. Bien, entonces, como es un tema común, os propongo que lo resolvamos juntos, ¿no? Os servirá en algunos casos para trabajar en vuestro propio caso y sobre todo para practicar la metodología. Entonces, fijaos, estamos aquí Espera, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Vale? ¿Veis mi pantalla? A ver, que yo vea lo que estáis viendo. Sí, 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 vemos. ¿no? Vale, veis el marco. Es que me lío Sí, con las pantallas sí, táctiles. Vale, entonces, usando la herramienta, como decíamos, el primer paso es la comprensión sistémica. ¿Cómo está funcionando nuestro día a día la organización para que no se esté produciendo esa digitalización? O es más, o no seamos capaces de reducir esa brecha digital. Entonces, lo primero que os pregunto a cualquiera es, desde vuestro bagaje, desde vuestra experiencia en vuestra propia entidad, ¿cuáles son los factores que están afectando a esa brecha digital? Entonces, lo que os pido es que cojáis POSIT y pongáis, bajo vuestra experiencia, qué afecta, qué condiciona. A las personas que no podéis entrar en Miro, si queréis podéis ponerlo en el chat, vuestra opinión. ¿Qué factores influyen en que una organización pueda cerrar la brecha digital? ¿Eh? Estamos aquí trabajando en este lado. Recordad, si alguien no puede entrar en la herramienta, podéis colaborar en el chat o abrir el micro y decirlo y lo ponemos. Para las personas que no estáis viendo el Miro, estamos ya poniendo algunas ideas y ahora las vamos a comentar. ¿Vale? Venga, voy a escribir alguno más. Vale, ya tenemos algunas cosas. Y ahora, antes de conectarlo, porque recordad, todo va a estar conectado de una manera o de otra, porque no hay ningún problema que emerja solo en el contexto, ¿no? Todo va a estar relacionado. La pregunta es, si yo quiero reducir la brecha digital, es un esfuerzo que estoy haciendo, por eso estamos pensando en ello, ¿qué consecuencias tiene que tener eso? Os pregunto a cualquiera, ¿eh? Podéis abrir el micro o comentarlo en el chat. Es decir, yo quiero trabajar por reducir la brecha digital, pero si la reduzco, ¿qué espero que suceda? ¿Qué pensáis? ¿Cuál va a ser la consecuencia de que yo reduzca esta brecha digital? Podéis poner en un post-it o decirlo y lo ponemos en el mapa. Cada vez que está escribiendo, a ver si ¿vale? Mayor participación. Poner esto, lo voy a poner en un post-it, lo pongo por aquí. Mayor participación.
más agilidad en los procesos. Lo pongo en otro. ¿Vale? Javier, creo que habías puesto la mejora de la efectividad y la información más ordenada y accesible. Fijaros, todo eso es lo que sale, las consecuencias, los efectos de cerrar la brecha digital. Por eso preguntaros, cuando estáis trabajando en un reto, planteaos eso. Si este es el reto y yo quiero trabajar sobre él, ¿vale? ¿Qué creo que va a suceder si lo conseguimos? Entonces, lo que yo tengo que ver, si reducimos la brecha digital, es todo esto, que empieza a pasar todo esto, que mejora la efectividad, que hay mayor participación, ¿vale? Y a partir de aquí, fijaros, podéis hacer vuestra propia reflexión. Ahora yo digo, yo he puesto aquí, porque creo que es algo fundamental que dificulta, por ejemplo, el poder reducir o el que las personas puedan explorar. Por ejemplo, perdonad que pienso mientras hablo. Por ejemplo, lo que digo es que cuanto más presión por los resultados, menos formación de las personas. ¿Se ve eso? ¿Por qué? Porque tengo que estar trabajando, no me queda tiempo para ir a formarme. Porque es más importante sacar el trabajo adelante. Pero lo que yo entiendo, y corregirme, si mejora la efectividad, ¿bajará o subirá la presión por los resultados? Subirá, ¿no? No, la presión bajará porque si tú eres más efectivo, baja la presión en el sentido, a ver si me explico bien, baja en el sentido, es decir, si tú tienes presión porque no llegas, si mejora la efectividad de la organización, tú tienes que llegar mejor a los resultados. O suben o sea, como ya somos más efectivos, pueden subir todavía más los objetivos. No sé si me explico. Pero eso es una movida muy, muy interesante porque esto, fijaros que lo que estáis poniendo sobre la mesa ahora es la cultura de la organización. La cultura que dice, oye, Noemí, como curras bien, te voy a dar más trabajo. No, eso no pasa, no suele pasar. Pero os dais cuenta que eso genera un espacio disfuncional. Y veis que es muy interesante porque podemos traer aquí la cultura. Y porque tiene que estar en el mapa de alguna manera. ¿Cómo funcionamos en nuestra casa? Si en nuestra casa, en nuestra organización, al que más trabaja se le da más trabajo y al que menos trabaja se le quita, pues eso acaba creando, eso acaba deteriorando la entidad. Las personas productivas estarán muy sobrecargadas siempre y los que no, los que se quejan, no quieren producir o no se quieren adaptar, pues estarán mirando a las musarañas. ¿Se ve eso? Y eso cuando se mantiene en el tiempo, ¿qué va a generar? Recordad siempre el marco temporal. Generará que la gente buena o se pasa al lado oscuro, o se cansa, o se va a la competencia, o pide un traslado. ¿Se ve ese tipo de cosas? Podéis empezar a mirar qué efectos tiene ese tipo de cosas en nuestro día a día. ¿Eh? Bien, pero pero en teoría realmente, si yo mejoro la efectividad, pensar ya, no ya solo en ese caso cultural, si yo mejoro la efectividad, se supone que libero recursos y a lo mejor dices, oye, mira, es que esta herramienta nos ha permitido hacer seguimiento en tiempo y forma de esto, con lo cual seguramente te libera, con lo cual, entre otras cosas, podrás formarte y esa formación debería reducir la brecha digital. Cuanta más formación, menos brecha digital. ¿Se entiende esa idea? Estamos simplificando, ¿no? Pero ya tenemos un punto de partida. La idea fundamental es que si a pesar de vuestros mejores esfuerzos, la brecha digital sigue ahí, aunque implementéis herramientas tecnológicas, ¿no? O nuevas herramientas, es porque es un problema complejo y seguramente tendremos que explorarlo de una manera más estratégica. Es decir, mientras conseguimos las herramientas adecuadas, como decías, Javier, dice, ¿qué herramienta me puede permitir hacer seguimiento? Luego tenemos que conseguir que la gente la use, que es la otra pata fundamental del proceso de implementación, ¿no? Bien. ¿Alguna conexión más que veáis? Bien. De la efectividad habéis conectado con el ahorro, con la economía. Y fijaos, me parece bien la conexión, ¿vale? Que habéis hecho. La pregunta es, cuando ponemos aquí economía, ¿vale? Que entendemos cómo afecta esto a la brecha digital. Bien, estáis viendo el mapa, habéis conectado ahorro, efectividad con ahorro, con economía y conseguir subvenciones con economía. Y si tenemos entiendo que es una,
entiendo la economía aquí como que tenemos recursos disponibles. La pregunta es, os la hago a cualquiera, ¿eh? Cualquiera puede ponerlo o comentarlo en el chat. Si yo tengo recursos disponibles, que es como entiendo esa economía solvente, ¿cómo va a afectar eso a la brecha digital? ¿En qué medida? Mayor inversión, fantástico, ¿vale? Puedo tener mayor inversión y entonces seguramente esa inversión, voy a poner inversión. Esa inversión, ¿vale?, se puede materializar en herramientas concretas que os puedan ayudar. Aquí tenéis el conocimiento, ¿vale? Y teníamos identificar personas clave, perdón, los problemas, pequeños proyectos de solución con participación de las personas. Seguramente esa inversión, por conectarla con lo que hay, me puede permitir dedicar recursos a invertir en proyectos. ¿Vale? Que es en el fondo lo que estaríamos haciendo, innovar, ¿no? Esa parte de ahí. ¿Vale? Entonces, fijaros, la inversión seguramente también de recursos, que diga, sean de formación, sea de nuevas herramientas, de cualquiera de las maneras, van a afectar a cerrar la brecha digital. ¿Bien? La cultura del miedo al fracaso, fijaros, que estáis poniendo aquí. El conocimiento de las herramientas disponibles y seguramente el manejo reduzca el miedo de las personas a equivocarse. Cuanto más miedo al fracaso, más miedo, más brecha digital. Si el miedo desciende porque damos formación o porque cambiamos la cultura que haya sobre el fracaso en la organización, pues seguramente menos brecha digital. ¿Bien? ¿Se entiende este proceso que estamos haciendo? Ahora, Sandra, ya te vemos. Solamente con poner estos elementos aquí ya se abre nuestra mirada sobre cómo se mueve la dinámica de la brecha digital. La brecha digital no se va a reducir simplemente porque tú pongas una herramienta nueva y subas un tutorial de cómo usarla, ¿no? Debemos comprender cuáles son las razones para que las personas usen las herramientas o no las utilicen, ¿vale? O sobre todo, como decíamos con Jaicea en su caso, es decir, oye, ¿yo puedo seguir haciendo mi trabajo sin usar la herramienta? ¿Se me permite? ¿No se me permite? ¿Hay presión para hacerlo y el coste de parar y ponerme a formarme es demasiado alto? ¿Cómo hacemos para que ese proceso se pueda hacer a medio y largo plazo? ¿Bien? Sería alguno de los puntos que podíamos trabajar a ese nivel. ¿Bien? Muy interesante. Estáis poniendo la resistencia al cambio. Explicarme quien quiera cómo se materializa, qué es eso de la resistencia al cambio, cómo se materializa eso, cómo lo vivís, cualquiera, ¿eh?, en el día a día, cuando intentáis implementar la tecnología, por ejemplo. ¿Qué significa resistencia al cambio? Ya tienes el link. ¿Se entiende la pregunta? Es decir, muchas veces hablamos de resistencia al cambio, pero ¿qué es eso? Porque en cada sitio es una cosa diferente. O digamos que las razones son diferentes. ¿Qué pensáis que mueve bajo vuestra experiencia esa resistencia al cambio? En mi caso, yo añadí lo del miedo al fracaso en relación a esa resistencia, porque creo que hay mucha gente que tiene miedo a hacer las cosas mal y por eso decide simplemente no hacerlas, no dar ese paso a intentar implementar algo nuevo. ¿Eh? Entonces, fijaros, ahí combinamos entonces, en tu caso, combinaría resistencia al cambio, seguramente o al revés, justo, ¿no? Cuanto más miedo al fracaso, más resistencia al cambio. A veces la resistencia al cambio viene porque lo que supone es una pérdida de poder. Es decir, si yo antes todo esto tenía que pasar por mí y ahora me dices que hay una herramienta que lo va a hacer sin que yo tenga que controlar nada, este cambio me quita parte de mi poder. ¿Se ve esto? Entonces, si vosotros podéis identificar que puede haber estas situaciones, ¿no? Decir, joder, es que yo tenía 3 funciones y esta herramienta la hace una, es que no sé cómo justificar mi trabajo. Entonces, si hay una situación de ese tipo, eso no se va a arreglar con un curso.
para manejar la herramienta, porque las razones de que no la usen no tienen que ver con el conocimiento. ¿Se ve esta parte? Entonces, que vosotros podéis explorar en qué situaciones necesitamos, oye, sí, hay que hacer un proceso de formación para que todo el mundo conozca la herramienta y qué otros casos concretos deberíamos trabajarlos de otra forma. ¿Bien? Entonces, tenemos aquí herramientas, como decíamos, que afectan a la resistencia al cambio. Cuando ponéis, ¿vale?, identificación de personas clave, líderes de digitalización. Mirad, esto va a ser estupendo para el siguiente paso de los actores que van a influir en vuestro proyecto. ¿Vale? Cuando ponéis más trabajo, ¿a qué os referís? Cuando habéis indicado aquí más trabajo, Un poco la sensación que los equipos tienen cuando ponemos una herramienta en marcha es que van a tener que hacer, además del trabajo directo, registrar en la herramienta, hacer un esfuerzo por aprender esa nueva herramienta. entiendo, ¿vale? La percepción, pongo aquí percepción de más trabajo, que a veces es real, ¿no? Entonces, fijaos, aquí tenemos cuanta más percepción, más resistencia al cambio. Y cuanta más resistencia al cambio, evidentemente, más brecha digital, porque no me voy a adaptar a lo que estamos proponiendo, no voy a usar las nuevas herramientas. Ahora bien, fijaos, aquí tendremos dos estrategias interesantes. Una es, primero, cómo hacemos visible la demora, acordaos de la demora. Es decir, si implementamos una herramienta digital es porque esperamos que nos dé menos trabajo, ¿no? Si no, ¿para qué la vamos a implementar? ¿No? Entonces, la premisa es, desde que traemos esta herramienta a la organización hasta que empieza a generar la efectividad de la que hemos hablado, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo esperamos que pase? ¿No? ¿Y cómo traemos a la organización, al equipo, a esa conversación? Oiga, no, nuestra hipótesis es que si implementamos el Teams, lo que esperamos que suceda dentro de un año es que se reduzcan el número de correos electrónicos, que toda la documentación esté centralizada, que las conversaciones... ¿Qué estamos esperando? Porque si implementamos una herramienta es por algo. ¿Se ve esta parte? Entonces, estoy pensando en esa resistencia al cambio y más trabajo. Y luego la otra parte será cómo diseñamos la implementación de la herramienta para que esta expectativa de incorporación se cumpla. ¿Tiene sentido esto? Bien. Entonces, ya tenemos aquí un punto donde trabajar, la percepción de más trabajo. Y ojo, voy a otra cosa que decías, Javier, que en este punto es, si las personas están percibiendo que incorporar esta herramienta les supone un esfuerzo, un coste añadido a su trabajo, puede ser por dos razones, o sea, puede ser por muchas razones, pero yo veo dos razones fundamentales ahí. Una es que esa herramienta no les aporta valor o no les aporta valor suficiente en su día a día, en sus funciones o lo que sea, o si se lo aporta no es visible. ¿Me explico? Porque si esta herramienta, si usar esta herramienta a mí me aportara valor o fuera consciente de ello, ya estaría haciendo por usarla. Pero si percibo que no me aporta valor o que no me aporta valor a corto plazo, pues es fácil que se incremente esa percepción de demasiado trabajo, de que esto no nos ayuda. ¿Tiene sentido eso? Pregunto a cualquiera, ¿eh? Sí, yo creo que al final en las entidades sociales hay como una diferencia, que yo creo que los equipos de atención directa pues se enfocan mucho a las personas usuarias, entonces el tiempo dedicado a la persona usuaria lo ven como valioso y el resto del tiempo dedicado pues a registrar a tal lo ven como una pérdida de tiempo. Sin Espérate, embargo, pues Javier, que sí. Sí, sí. Perdona, no te quería cortar. quienes están vendiendo proyectos o quienes están relacionados con los financiadores o quienes están, pues dicen, cuanto más midamos el impacto, más lo podemos visibilizar y el círculo virtuoso que comentaste tú, ¿no? Pues yo creo que hay como a veces no acabamos de afinar las visiones dentro de las entidades. Chin, chi, 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 chi. Acabas de tocar una piedra angular, la desconexión entre un nivel y el otro nivel. Y os voy más allá, y os cuento un ejemplo sin nombres de entidades, ¿no?
hablo con el director de una entidad social, de educación social, con pisos de acogida, con muchos centros, mucha gente, ¿no? Le llamo y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Me dice, no te puedo atender. No te puedo atender porque estoy regañando a los coordinadores porque no han entregado su justificación económica y desde contabilidad están que trinan porque hay que cerrar la contabilidad y no han entregado sus justificaciones, ¿no? Voy con esta parte que estabas comentando. Digo, bien, bien, no te preocupes. Digo, ¿pero qué ha pasado? Digo, ¿qué te ha pasado este mes? Me dice, no, no, no es este mes, es todos los meses. ¿Veis el patrón que se repite? Todos los meses. Y dice, me estoy planteando contratar un refuerzo para contabilidad a final de mes, porque a final de mes se acumula el trabajo. ¿Se ve? ¿Veis la tendencia? Se acumula el trabajo. Y le digo, ¿pero esto por qué pasa? ¿Es que la gente no sabe hacer sus justificaciones? ¿No? Y cuando llegan al meollo del problema, él mismo me dice, yo no sé qué les enseñan en la Facultad de Educación Social, ¿no? Que es que ellos piensan que es que justificar el dinero no es su trabajo, que su trabajo es educar, que no mancilles la digna labor de educar con justificar dinero. ¿Se entiende? Estoy exagerándolo, pero se ve la idea, es justo lo que tú comentabas. Yo pienso que mi trabajo es educar, a mí no me hables de dinero, con lo cual cuando me dice que justifique el dinero, lo voy a hacer siempre a regañadientes y siempre forzado. ¿Se ve? Entonces, comprender esa, no digo que en todos los casos os pase igual, pero con lo que ha dicho Javier, es una visión clara. Si quien está en la atención directa no ve la importancia de los indicadores para conseguir dinero, es porque hay una desconexión en la organización. No estamos entendiendo el sistema completo. Ojo, no es una cuestión de buscar culpables, porque es una cuestión de la visión que tenemos como organización. Porque seguramente, como le pasa a este amigo, seguramente cuando contratas a los educadores, lo haces pensando en un perfil de educador, no de gestor, por ejemplo. Y dentro de ese perfil de educador habría que ver en qué medida en los requerimientos para el puesto haces hincapié en la capacidad de gestión. ¿Me explico? Quiero decir que es un problema que acompaña, como dices, a las organizaciones sociales, la desconexión entre una parte y la otra. ¿Bien? Entonces, ¿me estoy explicando? ¿Se entiende esta idea? ¿Vale? Muchas veces la solución, evidentemente, no pasa por un lado solo. Lo que pasa es que, fijaos, y voy a la parte de los costes y la presión por resultados, con el ejemplo que os ponía de este director. ¿Qué coste tiene para una organización que el director o la directora se tenga que pasar la última semana del mes llamando por teléfono a los educadores y los coordinadores para regañarles, para forzarles a que hagan su trabajo? ¿Se ve eso? ¿Qué coste de oportunidad? ¿Qué coste de clima emocional en la entidad? Se ve todo esto cuando eso se mantiene en el tiempo, eso va perjudicando y va erosionando la entidad. ¿Sí? Entonces, cuando vayamos, si trasladamos esto a esta dinámica de la brecha digital, que vosotros podáis ir pensando, oye, ahora podemos llevarlo a nuestra organización. Y yo os pregunto, ¿qué efectos tiene para una organización que la brecha digital se mantenga en el tiempo? Os pregunto a cualquiera, podéis poner en el chat o abrir el micro. Estamos intentando arreglar la brecha digital y decimos que si la reducimos pasarán estas cosas de mayor eficiencia, mayor comunicación, ¿eh? Pero, ¿y si se mantiene en el tiempo? ¿Y si no la solucionamos? ¿Qué efectos están manifestando? ¿Qué veis que va a pasar o qué os está pasando ya? ¿Dónde se ven los efectos de la brecha digital en el día a día? ¿Vale? Problemas de comunicación interna, información perdida, incoherencia, conflictos entre equipos y personas. ¿Veis? Estos problemas que ya se están manifestando, recordad, si se mantienen en el tiempo, afectarán a los resultados, afectarán a la productividad y seguramente eso, ¿no? La capacidad del equipo para poder reaccionar ante nuevos retos, ante nuevas oportunidades. Bien. Leo ahora, te leo, Sandra, que estás escribiendo. Bien.
Y entonces, mientras seguís poniendo, si nosotros avanzamos por nuestro canvas, mientras vais poniendo, está genial, vais poniendo más cosas, mirad, la pérdida de confianza de los financiadores, esto es muy interesante porque nos abre el mapa a la solvencia y a la sostenibilidad de la entidad. Bien. Si yo no puedo entregar en tiempo y forma los indicadores, como decía Javier, y pierdo la confianza en los financiadores, es la crónica de una muerte anunciada, si eso se mantiene en el tiempo. Porque mi modelo de negocio depende de la financiación. Si los financiadores no confían en mí, poco a poco, evidentemente no depende solo de la brecha digital, pero ya lo interesante es que ya estamos poniendo esa mirada sistémica. Y entonces, yo os pregunto, voy a poner aquí, no he visto todas las, vale, aquí estaría lo de los equipos de atención directa, y entonces voy a poner aquí unos puntos y pasaríamos, a ver que los encuentre. ¿Vale? He puesto aquí abajo en el mapa unos puntos y si vamos, fijaros, tenemos aquí la definición del problema. Estamos empezando a hacer este primer mapa de este ejemplo de la brecha digital. ¿Qué tengo que tener en cuenta para reducir la brecha digital o qué factores afectan la brecha digital en una organización? Hemos visto el valor, lo que esperamos que suceda si se reduce la brecha digital, el efecto de que no se reduzca, como estáis diciendo, los elementos, los algodones de azúcar que ya estaríamos viendo, si esto se mantiene en el tiempo. ¿Vale? Vemos estamos viendo ya, incluso podríamos preguntarnos, oye, ¿a quién deberíamos implicar en este proceso? ¿Vale? Si queremos reducir la brecha digital y pensar en cualquier organización social, ¿no? Las vuestras, por ejemplo, o una genérica, es decir, si tenemos este reto de la brecha digital, voy a poner aquí unos post-it de otro color. Dices, ¿a quién deberíamos implicar? Que sería esta pregunta de los participantes, del número 2. Oye, identificamos a la comunidad, a los colectivos afectados, a los actores implicados en el problema. Entonces, dejadme que coja unos post-it. Si le cambio el color a los post-it, a ver, que coja otros, que lo tengo ahí bloqueado. Dejadme un segundo. Vengo para aquí y cojo unos post-it naranjas. Y entonces os pregunto, para hacer la pregunta 2, ¿con quién debemos contar en una organización para reducir la brecha digital que entiendo que pueden ser de estos trabajadores de atención directa o en cualquier nivel? ¿A quién tengo que sentar a la mesa? ¿Qué pensáis? Podéis poner los post-it naranjas o contestar en el chat. ¿Vale? Tenemos aquí este que habéis puesto antes de identificar personas clave. Ese va a ser interesante después incluso para la implementación del producto mínimo viable. Podéis poneros incluso cerca del lugar donde pensáis que es relevante que estén presentes. Los profesores. Muy bien. Para los que no estáis viendo el Miro, estamos completando el mapa con los agentes que pensamos que deben estar en este proceso. Bien, os dejo poner esos que estáis escribiendo y los comentamos. Ah, qué interesante esta. Venga, os dejo poner el último. ¿Vale? Mirad, tenemos
solo con lo que estamos diciendo nosotros tenemos. Yo digo, hay que contar con el equipo. Quiero decir, si tenemos resistencia al cambio, si hay percepción de más trabajo, si hay miedo al fracaso, tal, alguien fundamental que, ¿quién? Como decíamos antes, las personas que tienen las dificultades, porque las tienen. ¿Cómo creamos un espacio de seguridad y de confianza para poder extraer las razones por las que eso está produciendo? ¿Eh? Y aquí podéis usar diferentes mecanismos, desde entrevistas personales a hacer un espacio de taller para compartirlo, pero sobre todo saber esta parte que ya hemos estado viendo también, es decir, cómo creo un espacio de seguridad para que la gente pueda llegar a las causas últimas de los problemas, ¿no? Entonces, ahí ese entrenamiento de cómo escuchamos a las personas para conseguir el conocimiento que necesitamos. Evidentemente, decimos también, oye, recursos humanos para diseñar la formación adecuada, ¿eh? Los formadores que tengan que hacer ese proceso. Es interesante esto que señaláis de identificar personas claves y de líderes naturales. ¿Qué pensáis de esto? Cuando lo habéis puesto, si queréis, ¿quién lo ha puesto? ¿Cuál es la idea que tenéis de cómo estos líderes van a poder ayudarnos en el proceso? ¿Qué pensáis? Yo creo que van a poder ayudar como modelos de conducta. Al final, los líderes naturales son los que surgen de manera natural dentro del grupo y van a ser como roles que guían el resto del comportamiento del grupo. ¿Vale? Entonces, fijaos, en este punto que estáis diciendo, eso ya sería una forma de cómo trabajamos con los actores que están involucrados, ¿vale? Y cómo voy a conseguir identificar oportunidades de cooperación entre ellos, por ejemplo, ¿no? O cómo deberíamos actuar con ellos. Es decir, si le vamos a pedir a alguien que sea un líder natural que nos ayude a trabajar para reducir la brecha digital, ¿cómo diseñamos con esas personas la actuación o cómo conseguimos que su trabajo contribuya a reducir esta brecha digital, ¿no? La idea es, en cualquier manera, cómo les implicamos en el proceso. Entonces, esa idea de que en el proceso que planteéis de innovación no estáis solas en ese camino. Es decir, cómo encontráis las alianzas adecuadas para conseguir la mayor capacidad de influencia en el problema que queréis resolver. ¿Bien? Es interesante, por ejemplo, el papel de los socios tecnológicos, ¿no? Si tenéis que implementar una herramienta, ¿cómo os vais a apoyar en el proveedor de esas herramientas para facilitar? Porque facilita tutoriales inspiradores, porque viene a dar la formación. ¿De qué manera los podéis implicar en ese proceso, no? ¿Bien? Yo ponía aquí, te habéis puesto aquí los altos cargos con poder de decisión. Yo ponía aquí la dirección. Y, y voy a la parte de, y corregidme aquí si no lo veis. Hemos dicho la importancia de tener recursos económicos, pero hay una importancia mayor que es que la dirección decida destinarlas a esto. ¿Se ve? Yo puedo tener recursos, pero poder destinarlo a otra cosa. Entonces, tiene que haber una alineación estratégica de la dirección, de decir, oiga, sí, tenemos recursos y es importante cerrar la brecha digital y vamos a destinar esos recursos a cerrar esta brecha digital. Entonces, ahí también, para que vosotros podáis dimensionar en la capacidad de impacto de los proyectos que queréis reducir de brecha digital, plantearos quiénes sois vosotros en este mapa, ¿no? ¿Qué capacidad de influencia tenéis y con qué apoyo contáis? Oye, si vosotros sois la dirección, para adelante, tirad para adelante y poner los recursos, pero entender el mapa también. Si sois un responsable de un proyecto y os han pedido que trabajéis en reducir la brecha digital, antes de meteros en faena, antes de agachar la cabeza, preguntaos, ¿cuántos recursos disponibles? ¿Qué se espera que suceda? ¿Y cuánto apoyo real tenemos desde la dirección? ¿Se ve? Os pongo otro ejemplo, con otra organización. Me dicen, Ismael, Dejo de compartir un momento para cambiar el tema. Me dicen, Ismael, hemos creado un grupo de, ¿cómo lo llamaban? De alto rendimiento innovador, ¿no? Y entonces que queremos que vengas a dar formación a este equipo para que pueda llegar a innovar. Y le digo, fantástico, digo, ¿esta gente dónde la habéis encontrado? Esta gente son esos líderes naturales que decís, es la gente más motivada con el cambio, que más quiere hacer cosas, que más positiva es, tal. Entonces los hemos reclutado por toda la organización y hemos hecho un equipo con ellos. Muy bien, estupendo, yo les formo. Ahora bien, ¿de qué responsabilidades les habéis descargado?
Dice, no, hombre, no, pues claro, la gente tiene que hacer su trabajo. Esto es los ratos libres que tengan, quedan un día a la semana, se ven un ratito y tal. Y digo, pues entonces se ve solamente con esa declaración ya podéis ver el nivel de inversión y percepción que tiene esta organización con respecto a lo que está dispuesta a invertir en innovación. Lo que le está diciendo indirectamente a este equipo es, tú haz tu curro y como te gusta innovar, innova en tu tiempo libre. O es más, fuerza tu trabajo y saca tiempo de donde tú puedas para hacer el trabajo innovador. ¿Se ve eso? Observar, observar lo que se dice. No, no porque, evidentemente, hay veces que no tenemos más recursos, pero también para que podáis dimensionar vuestros esfuerzos. La respuesta que yo le di a esta gente con todo el cariño, porque los conocía, era, por favor, ya que tenéis a estas 12 o 13 personas ilusionadas, no las queméis. No las queméis, dejar que sigan ilusionadas, ¿no? Entonces no les deis más trabajo, no los forcéis a formarse aparte, ¿no? Recoger los espacios que tengan, las iniciativas que tengan, pero si entráis en un proceso de forzarles a que en su tiempo libre hagan más cosas y más cosas y más cosas, pues al final tendrás 13 personas menos motivadas después de un año. ¿Bien? Entonces, usar con cuidado los líderes naturales, ¿vale? Y cómo a lo mejor ellos tienen que seguir haciendo lo que hacen y el esfuerzo es de comunicación. ¿Bien? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Sí, yo quería decir algo. No Ujú, sé si es porque he dormido poco hoy o qué, pero me doy cuenta que más espacio le doy y amplifico, me surgen más ideas. Entonces, en mi caso, o sea, como que cuando me salgo del mapa, entonces ujú. me venía ahí como, me daba cuenta de que primero estaba yo como en el entorno empresa o entidad solamente, y cuando me dejaba ir decía, no, no, entidades, no, sí, porque al final veo la mirada como más sistémica, o sea, si pongo el foco en lo sistémico, ahí es como que se incrementa todo. Y he puesto esto del transgeneracional porque no sabía cómo explicarlo, porque al final en nuestra entidad y que tiene que ver con temas de memoria, yo veo eso, Ajá. ¿no? Entonces veía como el valor de la gente joven, las nuevas generaciones, haciendo el crossing entre instituciones educativas, pero, ¿sabes? Todo este ir y venir del transgeneracional Ujú. que es como incluir a saco la cosa sistémica, ¿no? Y ahí es cuando era en plan, pues los cursos MOOC, pues no sé qué. Sabes que al final cualquiera, o sea, puede ser un formador, ¿no? En un momento dado. No sé, quería simplemente aportar eso, ¿no? Como que me he dado cuenta que cuando he dejado el control de la mente me iba a otros lugares. Y Claro. aquello del brainstorming, ¿no? De decir, pues, si no está loco, si es lo que está pasando hoy en día. Es un poco eso. Pe- Pero es interesante porque sí, pero lo bueno, y por eso la cuestión de estas herramientas sistémicas es que lo puedes traer al mapa y luego evidentemente tú le pones las puertas a tu campo. Quiero decir, oiga, yo tengo capacidad para hacer un proyecto transgeneracional que salga de identidad, sí, lo puedo explorar, porque a lo mejor, fijaros, aquí a quien no hemos traído es a los usuarios. Decir, a las personas a las que atiende vuestra entidad social. Es decir, ¿cómo sería un proceso? Me invento, para hablar esto que dice Sandra. ¿Cómo sería un proceso en el que la brecha digital se cierra cuando los usuarios enseñan a nuestros técnicos a usar determinadas herramientas o a simplemente hablar de la brecha digital, por ejemplo, ¿no? Pero luego lo que tenéis que tener en cuenta también es que, como todo está conectado, tenéis que poner fronteras. Y entonces digo, oye, cojo lo transgeneracional y me voy y pongo la frontera en mi organización. Y lo que veo es que tengo personas más mayores, a lo mejor mayores de 50, me invento, que les cuesta adquirir nuevas herramientas. Y tengo a gente más joven que las adquiere con facilidad. Y digo, oiga, si generara un espacio de trabajo, de reflexión, de encuentro, para que estas personas pudieran compartir, a lo mejor el aprendizaje se producía de forma natural. ¿Se ve? Entonces cojo lo transgeneracional, pero como no tengo recursos, me quedo en mi casa. Soy consciente de esa conexión, pero no tengo capacidad para implementarla. ¿Que tengo capacidad? Dependiendo, a lo mejor una herramienta tan específica como señala Javier, no tiene sentido abrir y tal, pero seguramente habrá otros espacios en los que yo pueda, si soy consciente de esa conexión, pueda utilizarla en mi provecho. ¿Eh? Pensar que cuando hablamos de proyectos de innovación social, digital, estamos hablando realmente de transformar la comunidad.
¿no? Aquel contexto que nosotros queremos que genera un impacto y transformar la comunidad. Ahora lo estamos llevando, esa visión de innovación, adentro de la organización, a cómo mejoro los procesos internos o reduzco esa brecha digital. ¿Bien? Pero que podáis tener la dimensión en cada uno. Simplemente lo que quiero que veáis es cómo un mapa tan sencillo como este, que estamos poniendo, aunque sea un poco desordenado, ya nos está permitiendo tener toda esta conversación. ¿Algo más que veáis? Bien. Entonces, fijaos, si nos fuéramos al punto 3, vamos a hacer hasta los factores y cambiamos de dinámica. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer es, oye, ¿y cuál es la mejor manera de involucrarlos para conseguir información? Y aquí es donde vosotros podéis hacer vuestras propias estrategias conociendo vuestra casa. Como decíamos, hago entrevistas a personas clave, me reúno con la dirección para que me clarifique qué recursos tenemos y cuánto podemos invertir en reducir la brecha digital. Hago un proceso de escucha a toda la organización para ver cómo están percibiendo el riesgo que suponen las herramientas, cómo podemos hacer nuestro propio diseño de cómo voy a involucrar, sobre todo para conseguir esta información. ¿Qué necesito saber de cada uno de estos agentes para que me ayude a conocer mejor la realidad del problema? Bien. Y ahora os he puesto aquí unos puntos, aquí abajo que pone votación por puntos, y os invito a que digáis, oye, de todo esto que hemos puesto, de todos los POSIT amarillos que hemos puesto, ¿cuáles pensáis que son para vosotros los 3 factores fundamentales que influyen en la brecha digital que queremos reducir? Entonces, simplemente, como hemos dicho otras veces, cogéis un punto, da igual el color, y lo lleváis al POSIT que conseguís. Perdona que no estoy compartiendo pantalla. ¿Vale? Como os decía, estamos aquí, están aquí los puntos. ¿Vale? Entonces, ¿dónde pensáis que son los puntos clave? ¿Vale? Los factores clave donde debemos actuar que son fundamentales para reducir la brecha digital. Podéis poner 3 puntos por persona. ¿Eh? Si alguien no puede entrar en el Miro, puede decirlo en el chat, cuáles considera que son los puntos más relevantes. Ismael, ¿puedes repetir que Sí. estaba? Puntos más Sí, sí, sí. relevantes para... Sí, los factores fundamentales, es decir, de todos los factores que influyen en la brecha digital, ¿cuáles piensas tú de todos los que hay aquí que son los fundamentales, los que más afectan y los que van a ser claves para reducir la brecha digital? ¿Eh? Entonces simplemente puedes llevar 3 puntos. Vale, A da los que tú igual que consideres. sean naranjas o amarillos los En post-its. principio los factores fundamentales son los amarillos, porque los naranjas Vale, algunos se era pueden otra cosa. interpretar también. Vale, vale, hice uno bien, vale. Ok, gracias. Bien. Os dejo unos segundos más para terminar de poner, luego podéis volver a poner, pero ya tenemos una idea de aquellas cosas que consideramos que van a ser fundamentales. Tenemos la formación, la inversión, la efectividad, la participación, los equipos de atención directa, la asistencia al cambio, ¿bien? Y la percepción de más trabajo. Entonces, ya tenemos lugares ahí que, fijaros, incluso podemos usar como puntos de palanca, ¿no? Voy a limpiar este mapa, ¿vale? Para que nos sirva como ejemplo para más adelante,
Bien, pero ya tenemos ahí una pequeña aproximación. Simplemente para que vayáis viendo cómo seguir las preguntas os ayuda a orientar vuestra reflexión, ¿no?, sobre el problema. Ahora bien, lo que os propongo ahora, que cambiemos un poco de este ejemplo que estamos haciendo y volvamos a vuestros proyectos personales. Entonces, teníamos aquí el marco en el que estáis trabajando, ¿vale? Si ahora puedes ponerlo, Sandra, os voy a dar, nada, un minutito para revisarlo y en este caso, Sandra, que tú puedas poner un poco en qué te gustaría trabajar. Y lo que vamos a hacer va a ser dos grupos, vamos a hacer dos grupos de trabajo, a ver si podemos aportar todos y todas. Y la idea fundamental, os voy a dar nada, 10 minutos para que le contéis a los demás vuestro proyecto, en qué queréis trabajar y tal, para que en esta idea de encontrarnos, de comentar el proyecto y de tener feedback de los compañeros, os ayude a tener una visión un poco más amplia del reto que queréis abordar. ¿De acuerdo? Entonces, os dejo un minuto para que repaséis vuestras notas, las que tenéis ahí puestas, o para que terminéis de ponerlas en este primer bloque donde estamos trabajando. ¿Bien? Y después os llevo 10 minutos al trabajo de grupo. Nada, voy a poner aquí un minutito para que podáis repasar y ver las notas. Y ahora os llevo al grupo. Ismael, Sí, si dime. puedo hacerte una pregunta, sé que estamos como llevándolo a las organizaciones, ¿sí? Sí, a vuestros problemas reales, sí. Pero ¿puedo hacer el reto como en un proyecto que se quiere llevar a cabo? Sí, por Tiene que... supuesto, claro. Vale, y entonces el bucle, entiendo que aquí tengo que pensar en base a problemas, ¿no? Uy, ahora veo aquí Sí, el... pero no te preocupes ahora por hacer el bucle ahí, porque lo pusimos el otro día como dice, oye, si cuando pienses en tu problema ya tienes claro de cómo se retroalimenta, genial. Pero ahora con que describas un poco en qué proyecto quieres trabajar, con Vale, eso vale. y lo ¿Vale? pongo aquí en esto de bucle si te animas, ¿no? Exacto. Eso Bueno, es, luego lo eso es, pongo que ahí. veo el timing a 17 segundos y luego lo... Vale, pues si lo tienes un poco claro, recordar que eso es interesante, que como decíamos, la innovación social digital tiene que ver con cómo desde vuestras organizaciones impactáis en la comunidad, con un problema, con un reto en el que estáis trabajando y cómo las herramientas digitales pueden ayudaros con ese reto. Como decía, los ejemplos que estáis trabajando ahora los habéis llevado a las organizaciones y a la brecha digital y demás, que está estupendo, lo podemos trabajar igual. Pero como dice Sandra, si estáis en un proyecto en el que queréis aplicar la innovación, sería ideal para hacerlo. Bien, entonces, he hecho un par de salas, os doy 10 minutos para que contéis vuestro proyecto, veáis matices, os deis feedback unos a otros, de tal manera que amplíe la visión con los retos de los demás. ¿Vale? Creo las salas. A ver si. Bien. A ver si las personas que estáis podéis participar en ellas, aunque sea, si Gaizto está en el chat, echarle un ojo al chat para ver sus comentarios. Venga, pues abro las salas y 10 minutos. Bien. Tengo que pensar a ver cómo conseguimos que puedan dedicar tiempo a trabajar en su proyecto. Entonces, lo que estoy pensando es en esta semana preparar las tareas para cada uno y dejar un tiempo de trabajo individual. La Pues semana. claro, sí, los proyectos son, o sea, entre semana no creo que ellos trabajen, pero es como para la siguiente sesión que dejarles ahí unas tareas a cada uno y dejarles ahí unos minutos para que trabajen en su proyecto. Me Porque parece todavía bien. están tan verdes todavía las ideas que es muy difícil cogerlas y sobre todo cuando te pones a trabajar con uno así en la sala, la gente desconecta, porque claro, no va con ellos. Bueno, le doy una vuelta para que nos permita. ¿Cuánto tiempo van a estar? 10 minutos. Vale, pues me apago un segundo y así Sí, descuida. voy un momento al servicio. Ujú.
Pues enseguida los traigo de vuelta. Vale, estamos ya. Les aviso. Vale, los traigo. Bueno, muy bien, vemos. Venga. Ismael, Sí, ¿qué ha pasado? bueno, que yo le he metido a mi pequeño grupo, perdón, ¿eh? O sea, al final un minuto todo, que no sé, está ahí Javier, que no sé si me ha entendido. Y entonces estoy un Bueno. poco que no sé, en algún momento lo voy a repetir, va a ser parte de mi producto mínimo viable, que es un nombre muy raro para la expresión de lo que me gustaría llevar a cabo desde la asociación. Luego, Bien. Javier. Fíjate también que, Sandra, yo voy a estar mirando en el Miro, guardaros el enlace porque yo estoy toda la semana revisando, poniendo cosas. Si tú vas describiendo tu proyecto en Miro, yo te doy feedback también. De cara a que la siguiente semana podamos ver, yo os invito a que aprovechemos este espacio. O sea, tenemos la suerte con este curso y con el grupito que somos de que yo os pueda dar feedback a vuestros proyectos estos días. Así que, independientemente de las sesiones, si queréis ir avanzando cosas, poniendo dudas, poniendo cosas en el Miro, yo lo voy viendo estos días y os voy dando feedback de cara a la sesión siguiente. ¿Eh? Entonces, con el tiempo que os haya dado a comentar, la siguiente pregunta, sí, dejadme que comparta. ¿Estáis viendo mi pantalla, mi Miro? Espera que no veo. ¿Eso es que sí que veis el Miro? Sí, 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 sí se Sí, ve. vale, vale. Vale. Entonces, lo que podríamos hacer, la pregunta, que ya queda poco tiempo, pero lo que os invito es, oye, a raíz de lo que habéis comentado con los compañeros, de lo que habéis visto, ¿qué preguntas os surgen para ampliar la visión de vuestro proyecto? ¿Qué os preguntáis, ¿no?, sobre vuestro proyecto que os pueda ayudar? Entonces, yo os invito a que lo podáis. Lo que voy a hacer para el próximo día también es ampliaros esta ficha. De hecho, tenéis aquí, que ahora os lo explicaré, tenéis aquí más adelante para cada uno una ficha con estas herramientas que también os van a ayudar a guiar todo el proceso. ¿De acuerdo? Luego os las describiré, pero son muy intuitivas, solo tenéis que responder. Ahora entramos a ellas un momento y os explico. Lo que quiero decir que ahí también vais a poder tener vuestro espacio, ponéis vuestro nombre y vuestra entidad
Y ya tenéis aquí un espacio de trabajo para ir recopilando información, ¿vale? Y demás. Entonces, como os decía, la siguiente pregunta que os podéis hacer, dejadme que coja unos POSIT que tenía por aquí, por ejemplo. Sigo de vuelta por aquí. Perdonad por el mareo. ¿Vale? Si pongo aquí unos POSIT, de este color, decir, oye, ¿qué preguntas te surgen? Una vez que has hablado con los compañeros, que has escuchado tus proyectos, ¿qué te puedes preguntar sobre tu proyecto? ¿Vale? Para ampliar tu mirada, para ampliar esta visión, sobre nuevos problemas que no te habías fijado en ellos. Podéis coger un POSIT ahí y ponerlo cerca de vuestro proyecto. Aunque lo pongáis encima, yo luego lo coloco y lo vemos. ¿Vale? ¿Qué preguntas? Un minutito. ¿Qué preguntas te haces sobre tu proyecto para ampliar la visión? Cosas que no habéis tenido en cuenta, cosas que te pueden inspirar de haber escuchado otro proyecto. Todo eso va a enriquecer va a ampliar vuestra mirada sobre el proyecto que estáis trabajando. Voy a poner cuál es la herramienta más adecuada. Ahí te la estoy poniendo ahí. Si no surge nada ahora, no os preocupéis. La idea es que lo podáis tener como referencia. ¿Bien? Mirad, ahora, antes de enseñaros esa última herramienta que os va a poder ayudar a guiar todo el proceso por toda la metodología, ¿vale? Simplemente quería compartir este diagrama que he hecho aquí un poco fuera con el proyecto de Javier. ¿Vale? A ver si esto tiene sentido. Javier, lo pongo aquí simplemente para que nos sirva a todos como ejemplo, ¿vale? Pero para ver si he entendido el reto, más allá de las herramientas y demás. Lo que yo he entendido es, lo amplío aquí un poco más, que el cumplimiento de los requerimientos afecta a la penalización, los sobrecostes que puedas tener. Y si el financiador te puede penalizar, esto es más costoso para ti, para la organización. Cuanto más cumplimiento, acordaos del color de las flechas, menos penalización. ¿Vale? Cuanta más penalización, más presión por reducir errores. Es decir, esto aprieta al equipo para decir, no podemos equivocar tanto. Y eso seguramente en parte activa, aparte de más factores, el seguimiento del proceso. Oye, tenemos que dar seguimiento a los procesos para que no, como decías, Javier, no lleguemos tarde, tal. Entonces, cuanto más seguimiento al proceso, más feedback del equipo. ¿Vale? Y entiendo que cuanto más feedback al equipo, aquí seguramente habrá habrá un elemento aquí de más correcciones o más ajustes y menos cumplimiento. Cuanto más feedback, cuanto más feedback, mayor cumplimiento. ¿Vale? Y cuanto más seguimiento, es que he puesto los hechos, cuanto más seguimiento, más feedback. ¿Vale? Y cuanta más presión por los resultados, es que lo he hecho sobre... Bien, ¿se ve ahora? ¿Se entiende? Entonces, cuanto más cumplimiento, menos penalización. Cuanto más penalización, si baja la penalización... Yo entiendo que este es azul sí, también, ¿no? Eso es, sí, perdón, es que lo he hecho antes del mismo color. Cuanto más penalización, más presión. Lo que tú dices. Entonces, esto es, porque este bucle, fijaros, conceptualmente, tiende al equilibrio. ¿Se ve? Porque tú dices, si te penalizan, ajustas. Pero si en un momento ya estás ajustando, te dejan de penalizar, ya no aprietas más por ajustar. ¿Se ve eso? Deberíamos llegar a un equilibrio. Aquí solo yo veo un tema que es el tema de los tiempos, ¿no? Que hay muchas veces que el feedback llega tarde cuando ya no hay capacidad de cambiar lo que es el proyecto, ¿no? Porque el feedback por la propia herramienta del financiador llega a posteriori, ¿no? Entonces eso es un poco una pega que veo. Entonces la herramienta, claro, como mucho te sirve para el siguiente proyecto, pero esa penalización te la comes con patatas. Eso es. Pero además, fíjate, y esto por si no para todos, si la herramienta te dice el feedback y en el siguiente proyecto seguimos teniendo el mismo problema, es que el feedback no ha servido, no ha activado los procesos de mejora, o hay otros factores que están influyendo aquí. No os pongo esto para profundizar en los diagramas, sino simplemente para que veáis cómo podemos ver una situación así. Y luego fijaos el otro bucle que hay al otro lado. Porque lo que estabas diciendo de
de los profesionales de atención directa, yo entiendo algo así. El cumplimiento de los requerimientos no depende solo de que te feedback, depende fundamentalmente de la calidad del desempeño. Quiero decir, oiga, yo no depende solo de que a mí me corrijan y me den feedback. Y si yo trabajo bien, debo cumplir los requerimientos de sobra. ¿Cómo hemos diseñado el proceso? El proceso debería estar diseñado para cumplir los requerimientos. Entonces, lo que yo entiendo es que la calidad del desempeño depende de la alineación del equipo, que sería esa parte de el personal de atención directa debe estar alineado con las personas que captan recursos. Y cuanto más alineados estén, más calidad de desempeño. ¿Por qué? Porque van a desempeñar no solo para atender bien a las personas, sino para atender bien a los requerimientos de financiación. ¿Se ve? Y entonces, si cumplimos los requerimientos, cuanto más los cumplamos, lo que yo espero es que más alineado esté el equipo. Si yo tengo... ¿Se entiende para los demás, más allá del problema de Javier? ¿Se ve esta historia? Entonces, fijaros, aquí podríamos ver, y usamos el ejemplo... ¿Tiene sentido esto, Javier? Un poco con tu realidad. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, yo os pregunto a todos, ¿puedo coger los puntos que teníamos antes? Cojo los puntos de aquí y vendríamos... Ya hemos visto aquí lo que serían los bucles y demás. Perdona, es que no consigo cogerlos. A ver. Y yo os pregunto, si hemos entendido bien esta dinámica de este ejemplo que nos proporciona Javier, yo pongo aquí los puntos y con vuestra experiencia en las organizaciones, ¿cuál pensáis? ¿Cuáles serían los 2 puntos de palanca donde pensáis que podemos actuar para mejorar esta situación? Podéis coger 2 puntos como siempre y ponerlos ahí. ¿Dónde pensáis que podemos conseguir mayor impacto con menor esfuerzo? ¿Se entiende la pregunta, verdad? ¿Vale? Para los que estáis en el chat, Gaizko y demás, hemos hecho un diagrama que después podéis entrar en cualquier momento a curiosearlo. ¿Vale? Está aquí donde hemos puesto los proyectos. Un doble bucle para describir el problema de Javier. Yo pongo también, ¿eh? Mirad. Estamos viendo, fijaros, podemos ver los puntos. Este equipo está diciendo cómo hacer un plan para mejorar este cumplimiento de los requerimientos. Y decimos, hay 2 niveles. Uno es el seguimiento de los procesos y poder dar feedback, con lo cual esa herramienta que Javier está buscando estaría por aquí. Una herramienta que permita hacer seguimiento y dar feedback, pero ojo, la herramienta haría seguimiento, pero teníamos que ver o qué herramienta da el feedback o cómo diseñamos el feedback después de hacer el seguimiento. ¿Vale? Para ver si me explico. La herramienta me puede permitir, por ejemplo, enviar notificaciones o levantar alertas cuando no se esté cumpliendo una cosa. Si tenemos una herramienta potente que además da feedback, tenemos que ver si realmente eso contribuye al cumplimiento. Pero fijaros, hay otro elemento aquí donde estoy diciendo que es un buen punto para que es la alineación del equipo. Yo he puesto también la calidad de desempeño, pero si mejoramos la alineación del equipo, lo que yo ya espero es que mejore la calidad del desempeño y que haya cumplimiento. Y a lo mejor para esto lo podemos, mientras implementamos una herramienta digital aquí, ya podemos ir trabajando en la alineación del equipo, porque si la alineación del equipo no se produce, puedo dar seguimiento, puedo dar feedback, pero eso no garantiza que tenga el cumplimiento. ¿Se ve esto? Y el ejemplo lo deberíais ver, como decíamos antes, si el feedback llega al finalizar el proyecto, los efectos del feedback deberían verse en el siguiente proyecto. Si en el siguiente proyecto no se ven, es porque realmente el feedback no está generando transformación. ¿Tiene sentido eso? ¿Os ayuda? Bien. Sobre todo para mejorar las posibilidades de éxito de vuestros proyectos, que mientras invertís en un lugar con las herramientas tecnológicas adecuadas, como vemos otros lugares donde podemos intervenir para que todo el conjunto vaya en la dirección que queremos. No podemos imponerle a un sistema nuestras decisiones, pero si lo conocemos podemos ver dónde podemos influir para que se mueva en la dirección que queremos. Bien. Vale, pues dejo de compartir.
os recuerdo, os invito a que pongáis toda la información que queráis de vuestros proyectos. Voy a hacer las fichas más grandes para que podáis poner más información, o podéis ponerlas, que es donde os recomiendo que empecéis a trabajar, en estas otras que van a estar aquí, que os las voy a explicar brevemente en la presentación. Dejadme que voy a dejar de compartir. Dejo de compartir el Miro y os voy a compartir la presentación. Dadme un segundo y con esto cerramos la sesión de hoy. Perdonad que... A ver. Vale, todavía no veis el... A ver. Ahora, perdonad que no lo encontraba esta vez. Mirad. Ismael, una pregunta Sí. tonta sobre la herramienta sí. Miro. A la hora, por Ujú. ejemplo, me gusta mucho el esquema de compresión sistémica. Si yo quiero copiar todo el texto que hay aquí, ¿hago una manera? Porque el copy-paste, no, el copy-paste o el copiar-pegar las herramientas. Esta herramienta la puedes, si tienes otro Miro, Sí. si tú tienes Miro, yo creo que si lo seleccionas todo y lo copias, creo que lo podrás pegar. Porque Pero he como hecho tiene la permiso de prueba en edición... correos o en Word así, no funciona, no, ¿no? en Era Word y eso pues, seguramente no, es en otro vale, Miro. No vale. obstante, en Era pues las alguna posibilidad. presentaciones que Sí, vais a tener, van a estar las herramientas ahí. vale, ¿Vale? Y yo perdón. las puedo poner en imágenes, pero intentar probar en un Miro, hacer copia-pega en el Miro, pero tendréis las herramientas también. Y si no, en estos días vemos la manera de solucionar. Lo vais a tener, porque es el objetivo último cuando tengáis. Mirad, para materializar el producto mínimo viable, os hemos preparado 3 herramientas, 3 fichas de orientación que van a poder seguir todos los pasos. La primera ficha, esta ficha azul, ¿no? Resume fundamentalmente todo ese marco de comprensión sistémica. Todo ese marco que en el Canvas lo hemos podido hacer con el mapa, garabateando, poniendo todo, lo podéis resumir aquí. ¿Vale? Esta ficha os resume todo esto. ¿Cuáles son vuestras hipótesis y funciones iniciales? La comprensión sistémica, y tenéis ahí preguntas para guiarlo, la definición del problema, el ámbito y los puntos de palanca. Quiero decir que recordad, no hace falta que sepáis hacer mapas. Estas preguntas os van a guiar por todo el proceso y os van a ayudar a pensar en vuestro proyecto. Yo os invito a que, como tenéis ahí una ficha, hay un espacio para cada uno y cada una, podéis completar la información ahí. De las cosas que sepáis, cogéis POSIT y los ponéis ahí respondiendo las preguntas. Y yo lo voy revisando y os voy ayudando a enriquecer vuestro proyecto. Entonces, esa primera ficha os ayudaría a concretar todo lo que habéis trabajado en el Canvas, de comprensión sistémica, todo lo que queráis. ¿Bien? Luego, la siguiente ficha de diseño y producto mínimo viable, aquí vais a poder registrar de forma resumida la visión deseada, el futuro deseado, ¿no? Ese punto que decíamos de la estrategia, o sea, perdón, de la metodología de innovación, el codiseño de la solución, ¿no? Que ahí os ayuda a perdonar. Ahí os ayuda a toda esa parte de preguntaros sobre el diseño de la solución. ¿Quién debería participar en el diseño? ¿Qué soluciones cierran el gap entre la visión ideal que tenéis, ¿vale? Y la situación actual? Los criterios para evaluar el producto mínimo viable. Bien. Luego estaría el propio producto, es decir, oye, ¿en qué consiste el producto mínimo viable? ¿Es una herramienta? ¿Es una aplicación? ¿Es un cuestionario? ¿Qué es? ¿Qué funcionalidades incluye? ¿Por qué van a ser importantes? ¿Cómo responde a los puntos de palanca que habéis identificado? ¿Veis? En este caso, fijaos, mirad, por poner el ejemplo de Javier nos va a servir muy bien. Cuando diseñamos el producto mínimo viable y digamos, oye, vamos a hacer una aplicación para que dé notificaciones cuando las cosas no estén terminadas. ¿Vale? Oye, ¿a qué punto de palanca? ¿Cómo responde a los puntos de palanca? Bien, al de dar feedback y al del seguimiento da. Al de la alineación seguramente no nos ayude. ¿Se ve? Ojo, una herramienta no tiene por qué ayudar a todo, pero que podáis identificar realmente si voy a hacer este producto mínimo viable, que espero que suceda. ¿Qué tiene que mejorar de mi organización o de mi proyecto? ¿Bien? Y luego tenéis ahí, hay una falta de ortografía, una errata. Pero la idea fundamental para el testeo y el feedback, ¿no? ¿Qué hipótesis subyacen, ¿no? en el producto mínimo viable? ¿Qué información esperas obtener? ¿Bien? Toda esta herramienta os va a ayudar a hacer ese proceso. Perdonad que ahora... Ahí. Y la tercera ficha
os va a ayudar a orientar el despliegue y el aprendizaje. ¿Vale? ¿Cómo vamos a implementarlo? ¿Veis? Con estas 3 preguntas sencillas podéis ayudaros a guiar vuestro proyecto. ¿Cómo lo vas a desplegar? ¿Qué indicadores de éxito planteas? ¿Vale? Y el análisis de aprendizaje. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Hay diferencias entre los diferentes subgrupos en la comunidad, porque a lo mejor una herramienta no vale para toda la comunidad. ¿Vale? En este caso, que hablamos de vuestra organización, incluso seguramente ahí habrá diferencias. ¿Bien? Y bueno, y los siguientes pasos y la evolución. ¿Bien? Hemos intentado hacer una herramienta que os permita, sin demasiada complejidad, tener una visión de conjunto de vuestro proyecto. Una metodología que no requiera manejar herramientas muy complejas, sino que simplemente con una serie de preguntas guiadas os permita tener una visión de conjunto del reto que queréis abordar. ¿Bien? Dicho esto, creo que Gaizko estaba escribiendo. Vale. Como os decía, repasamos brevemente por dónde hemos transitado. Y bueno, primero, antes de... Vale. Genial, Gaizko, que ponías en el chat que trabajarás entre sesión y sesión. Entonces, yo estoy pendiente, ¿vale? Yo estoy pendiente de lo que vais poniendo para ayudaros, porque la idea fundamental de este proceso es que os sirva para hacer esa transferencia a vuestro puesto de trabajo y que ya que tenemos esta ocasión de trabajar en vuestros proyectos personales, que de aquí podáis terminar este proceso con el proyecto lo más avanzado posible. Contar con mi apoyo en la medida que os pueda ayudar para hacer eso. Con lo cual, si trabajáis en 3 sesiones, yo me comprometo a ir viendo el Miro y daros feedback. Entonces, simplemente para que podamos hacer ese trabajo de la forma más ordenada posible, os recuerdo por última vez que aquí a la derecha donde hemos trabajado tenéis un kit con las 3 fichas, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente os ponéis vuestro nombre, vuestra entidad, y aquí con POSIT vais rellenando, vais complementando todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Y yo paso por aquí para veros y ayudaros a rellenarlo. Sandra, ¿querías comentar algo? Sí, para entender y a futuro, o sea, me pongo en el imaginario el último día para yo ponerme el reto, cuál sería el entregable que yo me quiero poner a mí misma, ¿sabes? Quedan 2 sesiones, ¿no? 2 De sesiones. proyecto. Sí. Entonces, y luego ya no hay ninguna, ¿verdad? De este itinerario de transformación, de innovación. ¿Verdad que se acaba ahí? Es para yo entender qué es lo que, y la capacidad, los recursos que puedo tener en base a tiempo y tal. Se acabaría ahí, ¿no? Con lo cual, idealmente un producto mínimo viable y un proceso ya para luego poderlo llevar a cabo. ¿Sería eso? Sí, las sesiones de innovación terminarían con la sesión 10, ¿verdad? Que es la Sí, el unidad de 10, aprendizaje el 10. Sí que es verdad que dentro nos planteamos hacer un seguimiento, ¿vale? Sobre todo pues, a las entidades que terminéis ese producto mínimo viable, esta ficha, todo este trabajo que estamos haciendo en estas sesiones. Y quienes habéis estado siguiendo como todo este proceso. Luego sí que hay alguna sesión pues de cara a unos meses para ver cómo habéis ido haciendo, que habéis tenido algún problema, pero todo esto también, una vez que veamos y que sepamos quién ha trabajado sobre ello y quién ha estado avanzando, pues ya os informamos, ¿vale? Porque tenemos que ver el volumen de productos mínimos viables que hay y bueno, y organizarnos un poco. Pero sí, la idea es no os damos esto y os abandonamos, ¿vale? Sino que sí que No, que también puede haber una estaría especie de bien, seguimiento. ¿sabes? Ha sido un regalo, o sea, para mí es un regalo todo, pero es para saber, porque tal como Javier me ha escuchado, y yo lo pondré luego Ismael y lo podrá ver todo el mundo, como el tamiz, creo que se llama en castellano, el tipo de producto mínimo viable. Es como de una complejidad muy grande, pero me sirve este itinerario para eso. Digo, a ver cuánto me puedo nutrir de lo que estáis dando y del posterior si hay algo, ¿no? Porque al final es verdad que se lo he dicho a Javier, digo, hay datos, ¿verdad? Ahí, Javier, en lo que he contado, y hay tema tecnológico, con lo cual a ver qué surge. Y era un poco por mí, para Pues ver. Vale. para Ok. que no esté, para que os dé tiempo a hacer la evaluación. La idea es que de aquí al 10, en las 2 sesiones que nos quedan, por lo menos podáis haber transitado por esas 3 fichas para que os ordene el pensamiento, que os posicione, decir, venga, ahora puedo empezar. Y en estas 2 semanas y pico que nos quedan, pues yo daros feedback para enriquecer esas fichas y que os vayáis con la mayor cantidad de recursos posibles. ¿Vale? Genial, Pero que digamos, pues, el producto mínimo viable de este curso es que podéis tener estas 3 fichas un poco completas para que tengáis una idea de conjunto del proceso de innovación. Eso sería.
Nada, 2 minutitos para que podáis rellenar el cuestionario. Sí, ya sabéis que nos ayuda mucho que lo rellenéis por sesión. Y eso, guys, con lo que te decía, entra en el Miro, guardaros el enlace y yo quería dejaros, así que mirad, os dejo aquí un enlace que lo vais a tener después en la documentación, lo tendréis, ¿vale? Es un curso online que tenemos en YouTube sobre el iceberg. La herramienta esta de la que hablamos para hacer análisis sistémico, lo bueno es que son 8 vídeos de, no recuerdo cuántos minutos, en total son unos 20 minutos, pero vais a ver el marco sistémico con más tranquilidad, cómo hacer diagramas causales, en el ejemplo de las estructuras. Lo digo porque tenéis ahí material de apoyo para continuar, ¿vale? Y además, como soy yo hablando, vale para dos cosas, o bien para aprender sobre el sistémico o para dormir por la noche, que siempre lo digo. Os lo ponéis en voz baja, así bajito, y acompaña. En cualquier caso, ahí lo tenéis, echarle un ojo por si os ayuda. Y nada más, por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y por estar en la sesión. Y nos vemos la semana que viene. Muchas Me da tiempo de gracias. decirte adiós, Silvia. Me da tiempo de decirte adiós. Nos vemos la semana que Adiós. viene. Venga, Gracias por muchas estar. gracias a Chao, buen todos. día. Bueno, Vale, adiós a gracias. todos y a todas. Chao.